grandes amigos, ¿no? En ese orden le voy dando la bienvenida a ellos que siempre nos acompañan. Por supuesto, le voy a dar la preferencia hoy a Rafael Montes, que está aquí con nosotros, acompañándonos en vivo y a todo color de nuestras oficinas en Guadalajara. Rafa, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, gracias por la invitación y de nuevo aquí tocando temas importantes e interesantes en el tema fiscal para este ejercicio 2022 que se viene. Muchas gracias por tu invitación. Un tema, como dices, muy interesante, de los más trascendentes de los cambios de la reforma 2022. Y por supuesto, desde distancia y a través de lo que nos facilita la tecnología, Andrés Urenda. Mi estimado Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están? Enrique, Shakira, todo dar aquí viendo estos temas que nos ocupan cada año con la miscelánea esta fiscal. Y pues aquí con este nuevo régimen, ¿no? Tanto para personas físicas como morales. Y que ahorita vamos aquí a tratar de desmenuzarlo. Bueno. Y también desde distancia y aquí mismo desde Guadalajara, nada más no, por cuestiones de trabajo no alcanzó a estar aquí con nosotros, nuestro compañero y nuestro abogado del grupo, Enrique Ladino. Enrique, ¿cómo estás? Hola, gracias. Pues me encuentro pues alegre, contento, emocionado de estar aquí una vez más con estos webinars que ya tenemos un trecho andado y creo que ya hemos logrado compartir mucha información con nuestros compañeros y colegas que nos acompañan el día de hoy. Así que pues emocionado de continuar compartiendo. Vamos a iniciar este tema, como lo mencionábamos hace ratito, el tema de reciclo, como comúnmente se le ha... Desconozco quién se le ocurrió abreviarlo de esa forma. Hay quienes le dicen RSC, hay quienes le dicen reciclo y el nombre común es régimen simplificado de confianza, ¿no? En ese sentido, pues daríamos inicio, si están de acuerdo todos, en la forma en que se ha venido dando, ¿no? La exposición de motivos que señala la reforma 2022 nos señala algo muy curioso en el sentido de que la autoridad quiere hacer una simplificación de que los contribuyentes puedan llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones. Y por eso sale a la luz este régimen que se llama régimen de confianza, en donde la autoridad lo que pretende es que de alguna manera se eluda la evasión y tenga más recaudación, ¿no? Y lo que menciona en base a un estudio que señaló y viene en su portal de la autoridad en el SAT.gov, pues, que pues, son tasas más bajas. En ese sentido, pues yo creo que vamos a ver a lo largo de la charla y con la opinión de cada uno de ustedes, sí es cierto que son más bajas y haciendo unos comparativos si de verdad representa un ahorro para los contribuyentes, ¿no? No sé cómo ven aquí Andrés, Enrique y Rafa, si alguien quiere abreviar o sumarle algo más a esta exposición de motivos que las autoridades han emitido en la propuesta de reforma 2022. ¿Vas a comentar algo, Enrique? Adelante, Enrique, adelante. Sí, pues efectivamente, como lo comentas, uno de los propósitos que maneja la autoridad y que plasma en su exposición de motivos, pues es todo el tema de facilidades para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones y habla pues que que esta reforma o esas nuevas disposiciones van directamente encaminadas a beneficiar a los pequeños contribuyentes, personas físicas y morales, según su régimen, y podemos ir y empezar a tener identificado que el margen o el rango de ingresos que se van a manejar en este régimen es de 3.5 millones de pesos al año para personas físicas y de 35 para personas morales, así como la transición también al RIF, ¿de acuerdo? Pero lo desglosamos más adelante. Así es, Enrique. Pero pues hay que señalar ahorita que a estas fechas, a esta altura, hoy 9 de noviembre, pues prácticamente está aprobada la reforma, ¿no? No sé, sí. si opinan diferente ustedes. Prácticamente los diputados lo hicieron en el mes de octubre. Ahí viene lo que sucedió en aquel momento, a ser exacto el día 18 de octubre, y a solo 8 días posteriores, la Cámara de Senadores lo aprueba también. Entonces, hoy realmente creo que nada, estamos esperando que la publiquen, Rafa. Sí, ya es una cuestión ya del Ejecutivo el tema de la publicación, pero prácticamente fue una reforma dirigida y sin ningún cambio, ¿no? O sea, hubo pocas discusiones de conforme la mandaron a conforme ya la aprobaron, que más adelante las vamos a tocar, pero fue una reforma que, así como la mayoría de las iniciativas del gobierno federal, las está aprobando la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, y Cámara de Senadores, porque ya tienen una consigna de aprobar lo que el Ejecutivo mande. En ese sentido, Andrés, creo que las notas de los periódicos y las notas de todos los medios decían
pues que no se le movió ni una coma, ¿no? Literal, así fue, mi estimado Andrés. Digo, pues es que en este gobierno, digo, ya tiempo atrás pareciera que no hay una división como tal marcada de poderes y en este todavía está más marcado el tema. Prácticamente hacen el mandato que les manda el Ejecutivo, si bien creo que lo más relevante fue eliminar la sanción para los mayores de edad en la inscripción en la RFC. Que no haya multa. Pero creo que va más por un tema político que por un tema que realmente les hubiese preocupado o escuchado, ¿no? Pero en términos generales, pues la están aprobando tal cual, así como dicen, sin moverle una coma, digo, con reserva de lo que comentamos de las sanciones a los mayores de edad para registrarse el RFC, y creo que para el tema de los dictaminadores lo ponen todavía más complicado, ahí sí la redacción los diputados, pero en términos generales queda igual. Les quitó el trabajo, Andrés. Pues no es que nos haya quitado el trabajo, sino la sanción está muy delicada, la verdad. Correcto. Bueno, vamos a continuar. Derivado de esta reforma, pues, para 2022, el que nace es esta nueva sección, la sección cuarta, que se encuentra en el título 4 de la ley de la ICR, ¿no? Para personas físicas. Vamos a iniciar con el régimen a personas físicas para ir viendo lo que complica este régimen, o más que complica, lo que contiene y en qué orden va dando las facultades, ¿no? En esa situación, empezaríamos diciendo lo que la gente tiene dudas, Andrés, Enrique y Rafa. ¿Es obligatorio? Yo en el 2022 nazco en el régimen de confianza. No, esa es la primera respuesta, ¿no? No es obligatorio. A diferencia de las personas morales, las personas físicas podrán optar, así lo marca el contexto de la ley, por si se van al régimen de confianza y asumen estos atributos, estos beneficios como marca la autoridad, o se va a los regímenes tradicionales que van a ser los de las personas físicas, actividades empresariales, profesionales, personas físicas con arrendamiento, o en este caso también se van a incorporar unos nuevos regímenes que se van a ir derogando. Enrique, te escucho, adelante. Sí, precisamente se establece, ¿no? Que era parte de las dudas que comentábamos en nuestros seminarios anteriores, bueno, cómo sería la transición o cómo iba a quedar este tema, y efectivamente, o sea, quienes estén actualmente tributando en el RIF podrán acogerse a las reglas durante los años que les queden para gozar de los beneficios de los que gozan actualmente, y esto pues es una clara, llamémosle, pues garantía de seguridad jurídica de no aplicar de manera retroactiva en perjuicio de los contribuyentes la nueva reforma. Adelante, Rafa. Ese es un régimen opcional. Definitivamente es a conveniencia del contribuyente, va a depender mucho de su información y de su contabilidad y su actividad, porque ahí ya hemos hecho cálculos en la cual conviene estar en el reciclo, y hay cálculos que conviene mejor estar en el régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿no? Entonces tendríamos que analizar contribuyente por contribuyente, aunque ahorita lo vamos a desmenuzar de manera general, cuál es la implicación de elegir este régimen. Y en el sentido obligatorio, es obligatorio para el régimen de agape. Ahí sí lo está marcando como obligatorio. En el régimen de agrícola, en el sentido de determinar si te quieres ir a ese régimen o no. Esa es la forma en la cual lo está determinando. Es interesante que las personas físicas que se encuentren hoy tributando en cualquiera de estos regímenes, actividades empresariales, actividades profesionales, uso o goce temporal de bienes, donde incluye el usufructo, deben de revisar la situación de sus ingresos para si van a optar a irse al régimen de simplificado de confianza. Pero es importante lo que señala Rafa. Estos tres regímenes son opcionales. Los tres primeros regímenes, como lo marca la lámina, son opcionales. Los regímenes que son obligatorios y que no tienen opción son los regímenes que se están derogando porque están desapareciendo del marco de la ley y tendrán que tributar en el régimen de confianza de manera forzosa, ¿no? Que es el régimen agrícola y el régimen del RIF, como lo menciona Andrés, Rafael, ¿no? En ese sentido, Andrés, no sé cómo lo veas tú, ¿quieres sumar algo más? Digo, yo lo veo con un términos generales, digo, sigue siendo de confianza, sigue siendo pues opcional el régimen de confianza, independientemente de donde estés, pues digo, si eres actividad agrícola, pues te convendría brincarte ahí porque permanece la exención. Si bien es cierto, la acotan, hay que recordar que ahorita actualmente en el régimen agrícola
traen hasta 40 UMAS elevadas al año, que es aproximadamente 1.300.000. Como venía la reforma, lo estaban eliminando. Esto fue uno de los pequeños cambios que sí hubo, donde de alguna manera dejan, por así decirlo, la exención, pero hasta 900,000 pesos. O sea, sí hay una, digamos, le tumban 400,000 pesos, pero lo siguen dejando, pues nada más sí te habla de que debes tener, pues dedicarte exclusivamente a actividades agrícolas. Y también yo creo aquí que también fue un tema de, por mediciones políticas que de alguna manera dejan prevalece todavía el que no se elimine por completo el tema del régimen agrícola y ese beneficio como tal. Yo creo que yo lo veo bueno en términos generales, el régimen de confianza, sobre todo por la cantidad de impuestos que vas a pagar. Digo, habría que ver el tema del IVA, pero pues igual, pues aplicas tus deducciones y se acabó. Igual el IVA es un indirecto. Yo la experiencia que tengo, digo, habría que hacer cálculos en lo particular, pero partiendo de las personas físicas que están en este régimen de actividad empresarial y que más o menos rondan los ingresos entre 200,000, 300,000, hasta 3 millones de pesos, la verdad que normalmente son contribuyentes que tienen una capacidad, digamos, administrativa, yo lo veo limitada, y muchas veces, pues, tienen pocas deducciones o pueden demostrar pocas deducciones. Yo creo que son contados las personas físicas que están en este régimen, digamos, o sea, que tienen pocos ingresos, que de alguna manera son muy ordenados y pueden reunir todos los comprobantes de todas sus deducciones y realmente tener una tasa competitiva. Yo la verdad creo que sí es conveniente. Habría que analizar en lo particular los RIF, que ahí sí pudiera haber un tema de decidir si permaneces o no en el RIF, si te conviene o no te conviene, sobre todo si te acabas de dar de alta en los últimos años. Pero en general una persona que no esté en el RIF, yo la verdad veo muy complicado que no le convenga migrar a este régimen. Coincido. Al final son números, pero también es un hecho, y a mí me gustaría, si entendí bien, el régimen agrícolas en temas personas físicas sí desaparece, Andrés, ¿eh? Se mantienen personas morales. Solo en personas físicas desaparece. No, sí, pero permanece la exención. Pertenece a la exención, que como lo mencionas bien, cambió de diputados a senadores, de ser 300,000 a senadores se fue a 900,000 pesos, ¿no? Y como venía el Ejecutivo, venía sin nada. Sin nada, sí, exactamente. La primera venía sin nada, o sea, cosas a resaltar. Pero algo interesante aquí, Andrés, y lo vamos a ver más adelante, es que está condicionado el régimen de agapes al tema de personas físicas, a la exención, y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Sí. Ahora, Eduardo, ¿cuál sería tu opinión, Eduardo, Andrés, Enrique, respecto a un agape que tenga más de 3.500.000 pesos? ¿Aplicaría la exención de 900,000? Y, o sea, en el régimen de actividad empresarial y profesional ya no tendría ninguna exención, ya no tendría ni los 900,000. La ley es muy clara como se está redactando para el 2022. Primero, si los arrebasa los 3,5 millones, no tienes por qué estar en régimen de confianza, ¿no? Exacto. Vas al régimen de actividad empresarial. De entrada. Okay. Y si arrebasaran los 200,000, vamos a ver más adelante cuáles son las opciones, ¿no? Digo, vamos a poniéndole suspenso, ¿no? Bueno, no adelantarnos. Porque en el régimen de agape, tendría la exención y pagaba sobre el excedente. Sobre el excedente, exacto. Y aquí el experto en agape es Andrés, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle, mi estimado. Adelante. Bueno, los sujetos obligados. Bueno, ¿quiénes no pueden ser reciclo? Lógicamente, las reglas del juego está, que es opcional. Y pensando en la opcional y pensando tristemente para la autoridad, y se me viene un pensamiento, digamos, macabro, pues quizá nadie quiera estar en el régimen simplificado, ¿no? Porque todos pueden optar por seguirse tributando como tributarán los demás regímenes. Pero bueno, vamos a ver qué suena en el 2022. Pero ¿quiénes no pueden ser parte de un régimen de confianza? Que de entrada, si tú revisas, además de tus números, revisas tu situación jurídica, pues no podría ser régimen de confianza, aunque tengas los ingresos menores a 3,5 millones. Y en este caso, que muchos ejemplos se da que las personas son socios, o me incluyo, somos socios de otras personas morales, y no podemos ser socio o accionista o ser integrante simplemente de una persona moral o ser una parte relacional, el simple hecho de operar, administrar o ser parte de este negocio,
nos prohibiría ser parte del régimen de confianza, ¿no? Asimismo, cuando los residentes son extranjeros y no tienen un establecimiento permanente en el país. Otro tema es que si los ingresos que tienen las personas físicas provienen de regímenes fiscales preferentes o lo que marca el 94 de la ley ICR actual. Andrés, ¿quieres opinar algo? Sí, nada más ahí digo, el tema, yo creo que lo más delicado, más que accionista, integrantes de persona moral, y lo que mencionas aquí de partes relacionadas, Eduardo, la redacción como tal, lo que viene cuando seas familiar Sí, de hay que ver alguien lo que más. dice el artículo de partes relacionadas, si no me equivoco, es Pareciera, el no, pero 90, ¿no? pero es que la redacción como tal, cuando seas familiar, pues yo creo que todos tenemos Todos, familia. las empresas son familiares en México en el Entonces 90%, necesitaríamos ¿no? casi nacer por una generación espontánea, decir, pues yo no tengo familia. O sea, yo creo que la redacción o uno de los requisitos que dice, oye, entiendo perfectamente bien, quiero pensar que la autoridad lo que eso es, oye, va enfocado a quien sea parte relacionada. Pero si checan la razón, dice, quien tenga familiares, oye, pues yo creo que todos tenemos familiares. Hay un menoscabo, se puede decir de alguna forma, porque esos son de los datos informativos que también la autoridad no tiene control todavía, ¿no? En el tema de socios accionistas sí, porque como sabemos, pues se da el tema del aviso de socios accionistas, que es una obligación conforme al 76 de la ley ICR, ¿no? Pero en el tema de estudios de partes relacionadas se tendría que haber hecho el estudio para que entonces la autoridad tenga el conocimiento. Pues, coincido contigo, las empresas familiares en México somos la mayoría. Y si todos queríamos en esa situación, ¿no? Ninguno podría ser régimen simplificado. Pero yo creo que la partes relacionadas es que tenga el control, la administración, toma de decisiones en utilidades. No, sí, claro, digo, tendríamos que atender a la definición de la ley aduanera. Así es. Pero sin embargo, la definición dice, si son de la misma familia, pues, cabrón. O sea, ¿en qué sentido? ¿Con que voy a realizar operaciones? Exacto. Sí, sí, datos a resaltar y datos a cuidar, pues, ¿no? Que al final Pero no lo dice, pues al final de cuentas ahí está. Exactamente, ¿no? Y bueno, y decíamos que el tema de los honorarios que reciben conforme al 94 de la ICR, hablando de los de monumentos, los consejeros, el tema de los prestatarios de servicios profesionales, que en este caso son los que son asimilados y que solamente tienen una fuente de ingreso, un solo prestador, le dan un servicio a una sola persona, que es la facilidad que tiene la ley, donde tú notificas a tu patrón que te retenga, y por supuesto que se comunique por escrito, ¿no? O sea, todas estas partidas que menciona este artículo son partidas que no serán o no pueden ser reciclo, ¿no? Entonces, nada más es cuidar que adicional a los números que tienes que ver y detallar el lápiz para sacar si vale la pena o no y hacer una confronta entre impuestos 2021 e impuestos 2022 con el nuevo régimen, y si no cumples lo jurídicamente que menciona este artículo, podría ser entonces un reciclo las personas físicas, ¿no? Correcto. Es una copia muy similar al RIF, ¿no? Los que no podían tributar en el RIF. Prácticamente es una copia similar y así es igual que en las SAS, en las personas morales, ¿no? Como que viene a mantener el régimen y como que viene simplemente a detallar ciertas cuestiones que van a hacer o resaltar a diferencias de los regímenes que van derogándose, ¿no? Igual, otro requisito, lo decíamos al inicio, ¿no? Y si nos vamos en el orden es optativo, si nos vamos en el orden de hacer tus números, y aquí aplicaría el tema de hacer tus números adicional a lo corporativo o lo jurídico, ¿no? Tienes que ver que no arrebase los 3,5 millones durante el ejercicio, ejercicios completos, ¿no? ¿Qué dice la autoridad? Oye, si yo apenas voy a hacer mis actividades a partir del 2022, pues estímalos, haz tu proyectado y saca la proporción de acuerdo a los días que vas a estar en el régimen y que no los arrebases, ¿no? Y que al final, la totalidad de estos ingresos, Andrés, es un dato curioso que lo tenemos que ir resaltando comparado con otras opciones en este régimen, es que la totalidad de tus ingresos, las personas que estén en el régimen simplificado, pueden sumar los ingresos por salarios y pueden sumar los ingresos por intereses del sistema financiero. Sumando estos tres conceptos, no debe rebasar los 3,5 millones, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Rafa? Sí, pues es una facilidad el hecho de que puedas tener ingresos por salarios e ingresos por intereses, porque realmente, pues, la combinación de esos tres y no tengas no rebases los 3,5 millones, pues te da facilidad de aplicar las facilidades del reciclo, ¿no? Entonces es importante resaltar esa parte que puedes combinar esos ingresos, que prácticamente para mí, en la mayoría de los ingresos que una persona física normalmente tiene es régimen, o sea, el arrendamiento, actividades empresariales, servicios profesionales, salarios e intereses, esos 5 lo puedo tributar en el reciclo.
Cuando antes lo separaba muy puntualmente, el régimen de arrendamiento estaba muy aislado de todo lo demás. Entonces, para mí Recico viene a conjuntar a un contribuyente en un solo régimen que es lo que percibe normalmente de ingresos, ¿no? Entonces, eso es importante recalcar esa situación. Creo que es un buen dato, ¿no? Al final, antes, si estos regímenes estaban separados, llevabas unos pagos provisionales individuales y en la anual acumulabas todo y pues hacías los acreditamientos correspondientes, pero posiblemente votaba mucho porque en algunos tenías facilidades diferentes, ¿no? Es correcto, y las tarifas brincaban las tasas, los excedentes, y hacía que en la anual tendrías un impuesto a cargo, ¿no? Probablemente ahora con esta conjunción, probablemente al final del año tu declaración anual en teoría tendría que salir con números muy similares a los pagos provisionales que hayas hecho. Exactamente. Entonces es interesante que hoy se van todos a la misma canasta y se van sobre las mismas tasas, ¿no? Es algo interesante. Y sobre ese dato hay que recordar lo que la autoridad tiene publicado en sus páginas, ¿no? La autoridad dice que hizo un estudio y donde decía que más de 12 millones de contribuyentes estaban dentro de este sartén, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces la autoridad analizó que en base a ponerlos juntos y esta facilidad recaudaría más que lo que pudiera recaudar de manera individual en cada régimen, ¿no? Hay que ver si es cierto con los números más adelante y si la meta se logra cuando venga el término del 2022, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Andrés, Enrique. Pues básicamente sí, con lo que comentas, o sea, la autoridad está haciendo este cambio, incluyendo este nuevo régimen, ya que consideró que en el RIF la gran mayoría de los contribuyentes inscritos bajo esta modalidad pues eran falsos, ¿no? O sea, y de todas las revisiones que han efectuado, pues incluso se ha reducido el número de inscritos en el RIF, precisamente por esta situación, ¿no? Yo creo que, digo, la autoridad dice que esto viene para, de alguna manera, incorporar a parte de la informalidad a la formalidad. Yo creo que los que están en la informalidad van a seguir en la informalidad. No hay un incentivo como tal, así le pongas un peso para subirse a la formalidad. O sea, quien está en la informalidad y seguirá en la informalidad. Habría que analizar bien y determinar si nos conviene o no nos conviene. Existe es una opción, no es una obligación. Yo considero que a la gran mayoría les va a convenir, e inclusive en el tema de arrendamiento, si caen dentro de digamos, margen y pueden de alguna manera tributar, considero que también les va a convenir porque en términos generales, pensando que nos vayamos al tope máximo, el costo aplicando la deducción ciega es más o menos un 22%. Entonces, aquí le aplicas un 2.5, pues yo creo que también te va a convenir, ¿no? Invariablemente. Y más porque también en el tema de arrendamiento, pues, ¿qué metes de deducción? O sea, Exacto. la verdad es que pues, no hay nada. Yo creo que al final sí les va a convenir, inclusive también quienes se dedican a servicios profesionales, pues también les va a convenir bastante, porque luego todavía también en el régimen profesional es más complicado también de repente querer o vamos, justificar ciertas deducciones. Habría que ver el tema del IVA, cómo nos impacta, porque también hay que entender que para efectos de renta te dice, ok, va a ser ingreso sin considerar ningún tipo de deducción, pero el tema del IVA, pues habría que tenerlas y aplicarlas. Hay quien dice, oye, es que para el tema del IVA, pues como no son deducibles, no es acreditable. Yo creo que no es por ahí. Va más por la definición de que es estrictamente indispensable, porque otra cosa es que no las deduzcas y otra cosa es que no sean deducibles. Así es. Coincido contigo. Yo creo que la autoridad ha querido regular la informalidad desde hace años, desde que yo me acuerdo en mis pininos, y el famoso Repecos, y luego el RIF, y ahora el régimen de confianza, y al final quien ya está en esa área, pues no se va a sumar, ¿no? Coincido. ¿Qué onda, Enrique? Adelante. Sí, pues nada más recordar que, o sea, en el tema de IVA, pues no se prevé ningún régimen o tratamiento preferencial. O sea, el IVA se causará y acreditará en los mismos términos en que lo debe hacer cualquier otro contribuyente, ¿no? Exactamente, ¿no? Por supuesto, las obligaciones que debe tener las personas que sumen al régimen de confianza es tener activado su buzón, estar al 100% en el cumplimiento de obligaciones, llevar el tema de tener su fiel vigente, desde luego, y estar expidiendo los CFDIs de ingresos, ¿no? Para este tema llevar un control. Y aunque aquí mencione el CFDI de gastos, y es por lo que mencionaba Andrés, pues sí, a lo mejor no tiene derecho a las deducciones,
pero lo debe de llevar un control por efectos del tema del IVA. Aquí estamos hablando del régimen simplificado de confianza, ley de ICR, no vamos a tocar el tema del IVA, pero por supuesto que el IVA continúa igual en todos los sentidos, como ya lo mencionaba Andrés también, ¿no? Entonces, además, el contribuyente que esté en el régimen simplificado deberá tener al día estas situaciones y estar al corriente, porque si no está en alguna de estas, es causal de que se salga del régimen de confianza, ¿no? Un punto importante a recalcar es que no están obligados a llevar contabilidad. Es una de las obligaciones que el RECICO no tiene, el llevar contabilidad en personas físicas, ¿sí? Pero si tú estás en régimen de actividades empresariales y en régimen de arrendamiento, sí estás obligado a llevar contabilidad porque incorporaron esa obligación ahí. Entonces están presionando para que ciertos contribuyentes se vayan al RECICO, que tributen el RECICO. Así es, sí, el tema es la facilidad y la autoaplicación más que autoaplicación, es el aplicativo de la autoridad para la determinación del pago provisional, ¿no? Que ese es donde ya va a estar, te dicen, tienes que, cuando vayas a hacer tu pago provisional o tu anual, te dice la autoridad, métete al sistema y ve la precarga y nada más dile que estás de acuerdo y ¡pum! Tenemos el impuesto. Adelante, Enrique, te escucho. Adelante, si quieres, para no adentrarnos y no pararnos, o continuamos. Adelante. Ok, va. No sé, perdón si me tardé en ver la manita, pero aquí estamos al pendiente, ¿no? Bueno, Sí, otra de no. las obligaciones que debe hacer el RECICO es, sería una forma de salirse del RECICO el que no presente sus obligaciones en tiempo y forma. Y la ley te marca que si tienes más de 3 pagos provisionales atrasados, o no presentes la anual, o no omitas los FDIs correspondientes a tus ingresos, pues será una causal de que te salgas del régimen. ¿Por qué es importante el tema de los FDIs? Pues porque es con lo que la autoridad va a determinar tus ingresos y tus impuestos. Como estamos hablando del aplicativo de la autodeterminación, todo es en base al CFDI. Si no hay un CFDI, la autoridad no podrá tener una situación. Me tocó ver una entrevista de la jefa del SAT, de la licenciada Raquel Buenrostro, y mencionaba eso. Dice, todo es CFDI, todo va a ser CFDI. Nosotros no vamos a evaluar depósitos a las cuentas. Vamos a evaluar los CFDIs timbrados, que para mi punto de vista es una controversia, ¿no? Porque la autoridad está buscando quién evade los ingresos. Entonces tendríamos que también, si estás queriendo recaudar, pues sí te revisar los depósitos. Es cierto que el estado de cuenta es un timbre, también no hay que dejarlo del otro lado, no nos confiemos, pues. La autoridad para efectos de impuestos va a determinar los CFDIs timbrados y los va a considerar de alguna manera conciliados con el CFDI timbrado del estado de banco cobrados. Pero no significa que si hay ingresos que no estén timbrados, la autoridad no vaya a hacer nada, ¿no? Siguen vigentes las facultades de comprobación como cualquier régimen también adelante, ¿no? Entonces, si alguien quiere opinar algo, continuamos. A mí se me hace importante este tema, Eduardo, en los requisitos para salirte del régimen, ¿no? Que ya no estés tributando en el RECICO. Yo la única pregunta que yo te haría a ti, Eduardo, Andrés, Enrique, es ¿en qué momento va a actuar la autoridad? Por ejemplo, un RECICO no presenta su declaración anual en el mes de abril, a la cual está obligado. El 1 de mayo la autoridad va a ejercer esa situación de sacarlo del RECICO, o si yo presento de manera espontánea la declaración, me actualizo en el supuesto de que ya presenté el anual y estoy dentro del RECICO. Son momentos que sí serían valiosos determinar cómo la autoridad va a actuar, ¿no? ¿Cómo va a actuar en ese sentido de que no presente 3 declaraciones y a la cuarta, y al momento del vencimiento de la tercera, la autoridad ya me retire de ese régimen, ¿no? Entonces sería importante determinar cuál va a ser la actuación de la autoridad verdaderamente, porque si bien es cierto, a veces no actúa de manera rápida, pero sí tiene las facultades para poder hacerlo y aplicar estos requisitos de salida, que son muy importantes saberlos, ¿no? Claro, mira, me gustaría tener mi opinión, pero Andrés, me gustaría que tú participes. Dinos, ¿qué opinas? Yo considero que, aunque cumplas extemporáneamente, ya incumpliste, ¿no? En no presentarlas. En automático tendrías que salirte del régimen. O sea, no considero que estés sujeto a que la autoridad te revise, porque habla de que no las presentes o no presentes la anual. Ahora nada más hay que cuidar que en el transitorio, el séptimo, dice que durante el 2022 no estarás obligado a presentar los pagos provisionales siempre y cuando presentes la declaración anual. Ahí como que hay una contradicción. Sin embargo, sí hay que tener cuidado y mejor evitarnos problemas si estás presentando las declaraciones, pero yo considero que se actualiza el supuesto en el momento en el que no presentes las declaraciones o
en la anual, estando obligado a ello, no lo hayas presentado en Ahí, tiempo y forma. Exactamente, ¿no? Yo creo que a eso iba. Hay una facilidad que te permite no hacer pagos provisionales, que te puedes ir solamente al anual. Lo que es un hecho es que vienen transitorios, Andrés. Y hablando de Sí, por jerarquías y eso, hablando de situaciones. habla de transitorios y es para el 2022. Exactamente. Sin embargo, digo que sí se contrapone en un cierto punto con lo que habla ya en la redacción de la propia ley. Yo invitaría a que los presenten y no esperarse a que tengamos el supuesto de que pues me saquen del Coincido. régimen. Coincido. Al final es lo que quería mencionar, ¿no? Vienen transitorios, pero la disposición en la ley, hay que recordar que son los transitorios, ¿no? Son opciones y son facilidades, pero la disposición en la ley es clara. Yo también sería de la idea que hay que presentarlos mensuales y no irnos por el criterio o suponer que posiblemente no pase nada porque me está diciendo el transitorio que me vaya al anual. Y hay que recordar algo, la autoridad tiene las facultades para moverte y actualizar de tus obligaciones, de tu actividad económica. Entonces, pensando en el supuesto de la pregunta que mencionaba Rafael, pues imaginemos que no presentemos los 3 pagos provisionales, ¿no? Y que llegue el cuarto o quizá el quinto porque la autoridad se tarde, pues de repente vamos a amanecer que ya no tenemos al momento a querer ver el aplicativo y nuestros ingresos y la declaración, que no tenemos esa facilidad. Pues oh, sorpresa nos va a suceder, ¿no? Yo creo que lo van a hacer de manera automática. Cada vez automatizan más la actuación de la autoridad porque nosotros hemos detectado, por ejemplo, que si queremos presentar una obligación y de repente ya no lo podemos hacer. Ya no aparece. Ya no lo podemos hacer y de repente queremos hacer, oye, es que estaba en el RIF, no, pues ya no puedo presentar la declaración, ya no me aparece el aplicativo. Y por eso es muy importante, sí. Mencioné esta parte porque el contribuyente dice, acabo ahorita 6 meses y te llevo la documentación, te llevo la información y preséntame las declaraciones, espérate, ya no estás en el reciclo, ya no tienes ese beneficio. Exacto. ¿Vale? Yo creo que no hay que confiarse y hay que llevar un cumplimiento regulatorio. Si te vas a quedar en este régimen, puntual, ¿no? Porque también nos ha pasado lo que dice Rafa, ¿no? De repente hacemos un cambio o que nos metemos en una declaración y ya no aparece la obligación, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente nada más. Bueno, pues ¿qué sucede si no cumplimos con estas obligaciones, si no estamos dentro de los requisitos o nos salimos del régimen porque rebasamos los ingresos? Bueno, en este caso porque no cumplimos los requisitos, ¿no? Pues tenemos que tributar como venía tributándose en el 2021, ¿no? De acuerdo al régimen que te corresponda, ya sea actividad empresarial, ya sea profesional, ya sea arrendamiento, porque lógicamente te sales del régimen de reciclo. Importante aquí, oye, yo soy Agape y me quitaron del Agape porque lo derogaron y voy a estar en el 2022. ¿A cuál régimen me voy si me salgo? Pues te vas a las actividades empresariales, ¿no? Sencillo. Oye, yo soy RIF, te vas a actividades empresariales. O sea, no pasa, o sea, no hay opciones. Ustedes dos, como lo vimos en la primera lámina, corresponden al régimen de actividades empresariales profesionales si no optaran por irse al reciclo, ¿no? Es interesante ese tema, ¿no? ¿Comentarios o le damos para adelante? Adelante. Está muy claro, ¿no? Enrique, hay comentar adelante, algo. Enrique, dale. Adelante, hay que darle. Ah, ok, va, mira. Y a excepción de que hay dos supuestos cuando te sales del régimen, ¿no? El primero es que tus cumplimientos o tus requisitos que debes de cumplir no lo hagas. Y el segundo es que rebase los ingresos. En este caso, pues, ¿qué nos sucede, Rafa? Si rebasa los ingresos, sales del régimen y te vas a actividades empresariales. Pero si vuelves a tener ingresos menores a 3,5 millones, puedes volver a regresar al reciclo al año siguiente. ¿Y aquí? Es una ventaja que el RIF no tenía. Ningún otro régimen lo tenía, ¿no? O sea, en este caso, Andrés, pues es algo que sí creo que es una facilidad dependiendo si de verdad te es funcional el reciclo. Yo considero que siempre va a ser funcional, digo, ahorita pudiéramos discutir por los que están en el RIF, pero cualquier persona física que no esté en el RIF, yo veo muy complicado que no le convenga este nuevo régimen. Exacto. Adelante, mi Enrique. Adelante, coincido con Andrés. Me voy a abocar a unos comentarios que estoy haciendo. Ok. Es que como veo tu manita levantada, pues no sé si ya se quedó trabada, pero por eso. Sí, es que estás así, si quiere participar todo el tiempo. Va. Continuamos entonces, ¿no? Entonces esa facilidad es interesante y creo que sí es funcional, ¿no? Y lógicamente los impuestos se van a pagar de la siguiente forma, ¿no? Tenemos dos opciones, el provisional y el anual. Y ahí estamos hablando de qué tasas, estimado Andrés, ayúdanos. No, digo, pues la verdad, lo que digo, o sea, las tasas están muy atractivas. Vamos pensando que nos fuéramos al 2,5, pues el impuesto que pagaríamos sería aproximadamente 87,000 pesos. O sea, por eso digo que
francamente yo lo veo bastante atractivo, muy bien. Ahora, yo les preguntaría a los que nos dedicamos a los servicios profesionales, si hacemos una factura y nos aplican retención, ¿qué vamos a hacer? ¿Tendremos que pedir la evolución en la declaración anual o qué hacemos? Bueno, hay que ver el tema, hay que recordar algo. El régimen viene a suplir, si te vas al reciclo, viene a suplir el tema de régimen. Ya no va a haber retención. No va a haber retención, o sea, no hay retención. Entonces, se elimina la retención de ICR, se mantiene la de IVA. ¿Sí? Es Entonces, correcto. ojo, si hay una retención, cambia, ya no es el 10%, va a ser 1.25 es la retención. 1.25, ¿no? Con los nuevos cambios. Hay que tener en cuenta eso si estás en el régimen de actividades profesionales, es decir, honorarios, ¿no? Despachos, Sí, claro. contadores, colegas como nosotros, pues, ¿no? Ahora, habíamos comentado un tema antes de entrar a la sesión, Eduardo, el tema de la retención para agricultores. Sí, ahí vamos a hablarlo cuando veamos a GAPS. Bueno, Vamos ok. a ponerlo, ¿no? Hay algo interesante. Es bien importante definir ahorita el esquema de pago, que son los ingresos sin incluir el IVA y sin deducciones. Es el ingreso directo, se le aplica la tarifa, que estamos hablando en los mensuales, hasta 208,000 pagas 2%. Es correcto. De ahí para adelante es el 2.5 hasta llegar a los 3,5 millones. Y el anual sí hay una diferenciación. Si tienes ingresos 600,000 y vas a pagar el 1.10, y si pagaste el 2%, por consecuencia vas a tener un saldo a favor siempre. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? En el acumulativo es correcto, ¿no? Ajá. Es correcto. Y en ese sentido hay que aclarar, Andrés, que los pagos provisionales mensuales son definitivos. O sea, hablando de una forma de definitivos, no se acumulan, pues, no son acumulables. Son por el periodo del mes, o sea, enero y nada más enero, febrero nada más febrero, marzo nada más marzo. Por eso supone la autoridad que al final, en teoría, ya no va a haber pago provisional. La anual por eso te da la facilidad del transitorio, que lo pagues por primer ejercicio 2022, que te vayas al anual. Pero hay que ver lo que decíamos, el tema de que si no cumples con tus obligaciones, quedas fuera del reciclo, ¿no? Y en la anual, pues es acumular todo y validarlo, pero coincido con Rafa, el acumular los ingresos cuando no lo venías haciendo de manera mensual, va a votar y posiblemente en los cálculos que hemos hecho nosotros, los ejemplos, siempre te da un saldo a favor, mínimo, 1.20, 1.30 decimales, pues, pero te da un saldo a favor, ¿no? Eso va a ser interesante también al ejercicio, que al final tienes derecho a su acreditamiento en los futuros ejercicios si te mantienes en el reciclo, ¿no? Nada más aquí el tema, fíjense, hay un tema importante que aquí hizo un comentario ahorita Rafa y no me lo quiero precisar. Este régimen es el porcentaje sobre los ingresos sin deducciones. Sin deducciones. Ojo, no habla de que no sean deducibles, o sea, queda libre al tema del acreditamiento para efectos del IVA. Sí, eso hay que cuidarlo mucho. Quizás, tristemente, no nos vamos a enfocar al IVA, pues, pero la verdad es que en el IVA no hay cambios. Pero realmente hay que cuidar, que tener el control, lo decía uno de los requisitos, llevar tu control de CFDI de gastos, que cumpla los requisitos del 27 de la ICR, de código del 29, para que sean deducibles. ¿Por qué? Aunque no lo apliques, para que tengas el derecho al acreditamiento y tu IVA del pago provisional disminuya, ¿no? Es por ese sentido, mi estimado. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Digo, yo pienso que no vamos a poderlas aplicar. El tema de las deducciones personales, porque si se fijan, habla aquí sin deducción, ingresos sin deducción. Sin embargo, el artículo 51 te actualiza, porque dice, oye, además de las otras deducciones, podrás aplicar estas. No aplican deducciones personales. Digo, no aplicaría, pero si te fijas, el artículo 51 pareciera que lo actualiza. Exactamente. Pero hay que ver que en el régimen específico, en este caso de confianza, en el artículo, todavía no me los aprendo, pero si no, son los 113, o sea, más las letras. No me acuerdo si es el J o el F, pero... Sí, pero el 151... El que nos aprendimos el abecedario, entonces pues va a ser complicado, ¿no? El 151 está dentro de la anual y dice, oye, con independencia de las deducciones de los otros capítulos, puedes aplicar esto. O sea, yo entiendo, o sea, digo, la idea es que no, pero pareciera que ahí el tema del artículo 151 permitiera esas deducciones. Yo, pues, evidentemente no lo vas a poder aplicar. Exacto, ¿no? Y ahí cuido, por eso digo, se me fue lo que era el tema. Dentro de este mismo apartado de régimen hay el artículo, digo, no recuerdo la letra, pero menciona que no tienes derecho a demás estímulos o a demás situaciones o beneficios fiscales. En este caso, las deducciones personales es eso, es un estímulo adicional, ¿no? No, porque estímulos son dos cosas distintas. Ya hay que recordar que son deducciones personales.
lo ¿Cómo que dice sí el viene artículo? como estímulo son las colegiaturas. Las limitantes. Sí. No recuerdo cómo dice el artículo, pero yo me basaría en ese artículo que no, y así está bien claro en la ley, no puedes tener más deducciones, o sea, ni personales ni las de que como sean estrictamente indispensables, ¿no? Pero bueno, yo creo que para el final del caso, Andrés, para mí es algo que también pudiera ser un tema de debate, de controversia para defensa, ¿no? Porque al final de cuentas, las deducciones personales se ha dado la opción a otros regímenes por el tema de que es un tema de cuidado de integridad personal y que en tema va a un beneficio calidad de vida, como lo se maneja el plan de previsión social en el tema de las empresas. Al final, no sé si hoy tengamos, bueno, no me acuerdo si Carlos se conectó o no, pero al rato lo vemos y le preguntamos su opinión, ¿no? Nuestro Sí, no, abogado. mira, los comentarios de la autoridad van basados en lo siguiente. Oye, ese porcentaje que sacamos aquí del 2.5 dentro de un universo, pues va incluido sobre una tasa efectiva. Entonces se supone que ya consideraron pues todo lo que la persona física pudo meter. Exacto, ese es el criterio de la autoridad, es correcto. La redacción de esta limitante dice, los contribuyentes que tributen en esta sección no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Bueno, hay que ver, porque sí, estímulos no es como dice Andrés, pero sí es un beneficio, ¿no? Igual cuentas. Digo, como estímulo sí están las colegiaturas, ¿eh? Pero las Exacto. demás no. Ok. Las demás deducciones personales no. Son honorarios médicos, dentales, hospitalarios. Eso sí están como deducción personal. Lo que sí está como estímulo son las colegiaturas. Y el tema de las aportaciones para el retiro, ¿no? Sí. Bueno, otro tema que deben de cuidar los reciclos, hablando puntos varios, pues es el que, como en el caso de los regímenes del RIF, ¿no? Rafa decía cuando, normalmente la informalidad, que eran los que estaban en el RIF, de todas sus operaciones en público general y lo que hagas, pues emite un CFDI, ya sea de manera diaria, semanal o mensual, o sea, hoy dice esto, resalta lo mismo, como decía Rafael, es prácticamente el mismo régimen del RIF, nada más con unas transformaciones. Tienes que emitir tu CFDI global por los ingresos que tengas en ventas al público en general, ¿no? Es una obligación. Entonces hay que seguirlo haciendo sin ningún problema. Y interesante, ¿puedes comentar? Lo que sí, pero sí limita a que no lo puedas cancelar. Exactamente. Ese es un tema muy importante. No lo puedes cancelar el CFDI emitido para público en general nada más. Ajá, es correcto. No, o sea, no lo puedes cancelar en el mismo mes, vaya. O sea, que lo puedes cancelar en el mismo mes, al mes siguiente ya no. Es una limitante exhaustiva, es mi opinión, ¿no? Que tiene sentido. Ajá. Tiene sentido, porque tus operaciones son reales. Así es. ¿No? O sea, ¿por qué lo vas a cancelar? Pero era una mala práctica del RIF en algunas personas, ¿no? Me tocaba colegas que decían, yo aplico esta y decías, wow, cada quien su estilo, ¿no? Pero es correcto, no lo puedes cancelar más que en el mismo mes que estés tributando, pues, o vayas a causar los ingresos, ¿no? Y la otra es que si la autoridad ve que no estás cumpliendo con estos requisitos, la autoridad tiene lo que decía ya Rafael, que cada vez tiene más facultades de suspenderte el RFC, ¿eh? Así como nos sorprendíamos que si de repente entrabas y ya no veías tu obligación vigente, pues de repente te puedes encontrar que estás suspendido en tema de ser un contribuyente, porque la autoridad está viendo que estás incumpliendo tus requisitos, tus obligaciones y lo que debes de estar haciendo y ejerciendo como régimen simplificado, ¿no? Es interesante este tema, ¿no? Y aquí nada más resumimos el artículo que mencionaba Andrés, el tema de lo que no tengan otros beneficios, ¿no? Que es el 113I, ahora sí ya sé cuál letra es, pero ya no lo redactó Rafael, ¿no? ¿Comentarios, Andrés, en este sentido? No, Enrique. ninguno. Adelante. Nada más ahí precisar que la suspensión es cuando tú no hayas presentado ninguna declaración en un ejercicio fiscal. Completito, así exactamente. O, bueno, emitas comprobantes fiscales y no hayas presentado ningún pago mensual. Esto se puede suele en el 2023, ¿no? Es. Después de que de plano no hayamos hecho nada, ¿no? Así es, correcto. Digo, interesante aquí el tema de la retención, en uno de los últimos artículos que menciona el reciclo, ¿no? En personas físicas. Hablábamos en el caso de servicios profesionales, que lo mencionaba Andrés, se quita el 10% en el tema de honorarios, pero todas las operaciones que se generen a través de reciclo, personas físicas, y le cobren a personas morales o personas físicas con actividad empresarial, importante, actividad empresarial nada más, se deberá generar la retención del 1.25, ¿no? Y se tendrá derecho a este acreditamiento o en el tema del pago provisional, ¿no? Es interesante esto, y aquí pusimos unos ejemplos cómo sucedería, pues, si tus ventas, que cualquier persona vaya a hacer hablando de actividades empresariales, emite la factura por 50,000 pesos, más su IVA correspondiente, pues se tiene que hacer una retención única y exclusivamente de los 50,000 pesos, que es el 1.25, nos da 625 pesos. Al final la resta total que te va a pagar tu cliente, pues son 57,300 números generales, ¿no? ¿Cómo te lo llevas al pago provisional en el ejemplo que tenemos?
Si en el mes fue todo lo que cobraste, son 50,000 pesos, a la tasa que corresponde de acuerdo al tabulador que vimos de las tasas de entre el 1 hasta el 2.5, generas un impuesto de 550 pesos. Y la retención te la vas a acreditar, terminas con un saldo a favor. Lo que mencionaba Rafa, no nomás va a suceder en el tema provisional, va a suceder en el tema recaudatorio mensual. Normalmente va a ser mayor la retención porque es dependiendo en cuanto brinque la tasa, ¿no? Si estás entre la tasa del 1 al 1.10, va a ser mayor la retención. Si estás en la tasa del 2.5, pues vas a pagar el 50%. Pero también aquí la autoridad lo que está garantizando es la recaudación. Ojo, hay que tener claro que hay contribuyentes que no pagan las retenciones, ¿no? Pues ya no será tema de uno. Sí, ya no es cuestión tuya, ¿no? Ya no es cuestión de contribuyente en ese sentido. Ahora, esos 75, ¿cuál sería tu opinión, Andrés, Eduardo, Enrique? ¿Pudieras compensarlo, no? O solicitar la devolución. Sí, te lo llevas a los pagos provisionales siguientes sin ningún problema, ¿no? Adelante, Enrique. Coincido contigo, Eduardo, lo puedes llevar a los siguientes, o sea, sin problema. ¿Cómo ves, Andrés, esto esto? se va, digo, invariablemente, ¿no? Pues se va hasta el anual. Ya el anual, esto si lo tienes a favor realmente o no. Sí, al final no lo pierdes, ¿no? Este régimen te va a permitir seguirlo usando, acreditando, teniendo saldo a favor, más que compensarlo va a ser acreditamiento del ICR, ¿no? Porque es ICR contra ICR, no va a haber un tema adicional, ¿no? Entonces, interesante este tema de la retención, pero hablando del tema exclusivo o el tema de las actividades, pues pusimos unos ejemplos aquí que nos fuimos a un cálculo, lo mencionabas Andrés hace unos momentos, digo, para ir viendo los números y que se den idea las personas que están observando este webinar, para ir viendo los números que podía ser el impacto, ¿no? Si te quedas o no te quedas en el régimen simplificado. En un ejemplo, nosotros poníamos en la actividad empresarial normal, hablando de los mismos 50,000 pesos normales, en todas las actividades los mismos 50,000, ¿qué sucedería? Tu tasa es el 1.10, como reciclo tendrías que pagar el 550 pesos, pero si te vas a la actividad empresarial normal o tradicional de tu régimen, pusimos gastos en una reciprocidad o proporcional que creemos nosotros es conforme a la actualidad de los regímenes. Andrés, Enrique y Rafa me corrigen si me equivoco. En actividad empresarial pusimos unos gastos del 85% promedio, porque sabemos que normalmente, o al menos así lo ven nuestros clientes, nómina, gasolina, renta. Tu margen de utilidad anda sobre el 15, 20%, normalmente bien, pues, ¿no? A menos que tengas una buena compra o estés exportando mercancías o importando, pues tengas quizá más margen, pero un margen promedio, según lo que yo creo, y lo digo porque yo hice los cálculos, así que si algo está mal es mi culpa, agarramos el 80% para actividades empresariales, 85% para actividades empresariales de gastos, ¿no? Para personas honorarios profesionales agarramos el 60%. ¿Por qué? Lo decía Andrés, estamos más limitados en nuestras deducciones. Muchas veces ni tenemos, son constantes, las más comunes. Entonces también agarramos un 60%, que creemos es común. Y al arrendamiento nos fuimos a la deducción ciega del 35%, ¿no? Entonces, en esos ejemplos, aquí estamos viendo números. ¿Qué sucedería? Como reciclo pagas 550 pesos en todos los regímenes con 50,000 pesos y en actividad empresarial pagas 542, prácticamente igualitos. Con ese margen, hablando del 85% de gastos, con el margen del 15% de utilidad. Importante este dato, ¿eh? Por eso ustedes hagan sus números. En el tema de honorarios, hay un ahorro tremendo. ¿Por qué? Porque, ojo, aquí no le apliqué retención del 10%, ¿eh? Me fui directo al cálculo normal sin retenciones. Si le hubiera aplicado la retención, pues me hubiera quedado saldo a favor, no hubiera pagado. Pero pues financieramente también no recibiste ese ingreso. No recibiste ese ingreso, acá sí lo recibes. Entonces quisimos igualar los criterios. No hay retención, aquí no hay retención tampoco de 1.25, simplemente sobre la base. No sé si me entendí ahí, si no, díganme, lo explico nuevamente. Entonces, pensando en honorarios, pagarías 550 pesos. Si te vas a tu régimen tradicional, pagarías 2,830 pesos. Hay una gran diferencia. Nos vamos al arrendamiento, en donde, lógicamente, si optas por la deducción ciega, no tienes derecho a la... Para esos micrófonos, por favor, ¿no? Si te vas a la deducción ciega en arrendamiento al 35%, no tienes derecho a deducciones, a excepción del predial, de manera anual. Entonces, ese 35% lo multiplicamos por los 50, ¿sí? Es decir, te quedan 32,500 pesos de base. Pagas 2,900 pesos contra 550 pesos. O sea, ese es el régimen ganón, ¿eh? El arrendamiento es el régimen que más beneficia. Que más beneficia en todo. Porque ya venía sin deducciones y ahora olvídate del 35%, o sea, estás pagando el 1%. Entonces, en este ejemplo, en esos números,
totalmente coincido con lo que dice Andrés, ya. No hay por qué no te convenga el régimen simplificado. Hay que ver el tema del IVA, esa parte. Habrá quienes digan, oye, es que el IVA es mi flujo, habrá que, no sé. Sí, lo entendemos, pero aquí son situaciones diferentes, ¿no? Pero para eso tus gastos siguen iguales, no va a haber problema. O contribuyentes que tengan márgenes de utilidad muy bajitos, probablemente puedan dudar en irse al reciclo o quedarse en la actividad empresarial. Exactamente, exactamente. Ahí es lo que hay que analizar. Yo creo que lo dices muy bien. El tema de actividad empresarial, márgenes. Y luego hice un ejemplo con otros números aleatorios, ya no siendo iguales, ¿no? ¿Qué nos iba? Pero todos se van a la tasa de reciclo, la parte de abajo, al 2.5, la tasa máxima, ¿no? Y en este ejemplo veamos los comparativos y nos fuimos a los mismos nivel de gastos, 85 actividad empresarial, 60% honorarios y la deducción ciega de la herramienta al 35. La diferencia es abismal totalmente. En cualquier sentido, yo creo que en cualquier número que le pongas, te va a dar la facilidad al reciclo de que pagues menos impuesto de ISR nada más, ¿no? No sé cómo eran los ejemplos, Andrés, Enrique. No, digo, yo la verdad sigo pensando que no veo cómo no le pueda convenir a una persona física meter este régimen. La verdad, digo, con la experiencia que tengo yo aquí con los kits, o a menos que ustedes tengan kits muy ordenados, No. es un tema complicado que consigan las deducciones mes a mes, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que les viene como anillo al dedo. Sin embargo, sí, la recomendación es lo más que puedan tener deducciones de todos modos por temas del IVA, ¿no? Exacto, claro. Y ahí es el tema, o sea, muchas veces en este tipo de nivel de perfiles del cliente es un desorden porque no tienen la capacidad administrativa. Y eso viene a ayudar mucho al RIP, que era hablando de notitas y no sé cuántas cosas, pues aquí trae un tema completo, ¿no? Y el de Agapes, pues también hay un tema de controles que entrarían a la actividad empresarial, ¿no? Pero bueno, son ejemplos nada más burdos, con números, cálculos reales, y resalto y vuelvo a decirlo. No aplicamos las retenciones de los honorarios profesionales, no aplicamos retenciones de nada, simplemente sobre la base calculamos impuestos llenos, ¿va? Hagan el ejercicio y créanme que les va a dar las mismas situaciones. En este ejemplo, digo, hablando ya de agape, bueno, el tema de agapes, como lo mencionamos, aquí hay casos muy específicos. Hay una situación muy especial en agapes, Andrés, y tú que lo dominas más, ¿no? El régimen de agapes que se transforma a reciclo, no, o sea, sus ingresos son exclusivos. A comparación de las otras opciones, que sumas intereses y sumas salarios, en agapes no puedes sumar otro tipo de ingresos. Ni un peso más, ni un centavo más de otro tipo de ingresos. 100% exclusivos en base a la actividad de los agapes, ¿no? Y por supuesto lo mencionábamos, traes una exención ya de 900,000 pesos, donde los primeros 900,000 pesos que recibas en todo el 2022 no pagarían el impuesto, que se aumentó la base. ¿Ibas a comentar algo, Andrés? Te vi con ganas de decir algo. Sí, no, digo, lo que pasa es que ahorita está, digamos, de manera preponderante un 90% de la actividad agrícola y un 10% otras actividades. Aquí ya ahorita sí lo limita prácticamente al 100% en el tema agrícola. Y ahí viene algo que ahorita vamos a ver con las facilidades Y transitorias, es ¿no? que de repente sí tiene otros ingresos como pueden ser salarios o intereses. Es O lo más algunos común. así Lo más es. Yo común les, hasta olvídate que no tengas salario, lo más común es que tengas intereses. Si las personas ahorran en el sistema financiero, pues eso te da un rendimiento. Y aquí te lo está prohibiendo. Entonces, ¿qué van a hacer estos regímenes? ¿Salirse de las inversiones? ¿O donarlo a la señora, a los hijos o a quién? Digo, no lo sé, no voy a dar ideas, pues, pero hay que ver cómo está la situación, ¿no? Porque sí están limitando que para que obtengan la exención tiene que ser 100% tu actividad, ¿no? Sí, porque en la redacción de la ley especifica que exclusivamente es 100%, ¿eh? Sí, es 100% de esas actividades. Y también menciona en la redacción que cuando excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto conforme al título cuarto, capítulo 2, sección cuarta de esta ley. Exactamente. Entonces no podrá pagar el excedente en reciclo. Hay que verlo, hay que verlo. Porque mira, abajo puse los ejemplos. Repetimos, Okay. que me gustaría que otra vez me ayudas a leer, aprovechando que ya estás ahí, mi Rafa. ¿Qué capítulo, qué título y qué sección te dice? Título cuarto, capítulo 2, sección 4. Reciclo. Así Es reciclo. Ok. ¿No? Entonces te dice, pagará los impuestos conforme a reciclo. Aquí lo que tema que dicen las transitorios, Andrés, es que te dice, conforme la autoridad te dé las reglas. En esta situación específica de agapes, no te está diciendo cómo pagar los impuestos. Todavía no te dice si excedes los 900,000.
Por eso yo, en la parte de abajo, pusimos 2 ejemplos. Estamos suponiendo, por eso hay los signos de interrogación, y es importante esto, no es así, es una suposición de parte de nosotros, ¿no? ¿Qué decimos? Que opción 1, te diga la autoridad, cuadro primero, grabas todos tus ingresos, ¿no? Perdiste la exención. Opción 1, la más drástica, ¿no? Perdiste toda tu excepción y en cuanto los arrebases mes siguiente del ejercicio, me vas a declarar, aquí ya puse un ejemplo, tuviste ingresos de 1.150.000 y arrebasas todos los 900, págame el reciclo literal 100%. Opción 1, que podría suceder. Opción 2 es simple y sencillamente, resta los 900 que son tus topes y a la diferencia te genera una base y esa base aplícale la tasa conforme al reglamento, ¿no? Es que lo pones acá. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la que va a suceder? No sabemos, pero creemos que es las únicas opciones que tiene la autoridad. Tenemos que esperar a que emita esas famosas reglas y que pueda entonces hacer, pues, aclararnos a nosotros los contadores y asesores y a los contribuyentes cómo se va a determinar este impuesto, ¿no? Te veo con ganas, Andrés, dímelo, échalo. No te quedes con ella. Yo considero que sí va a ser sobre el excedente, no creo que lo vaya a limitar, ¿no? Híjole, la autoridad quiere recaudar, Andrés, entonces hay que ver qué sucede, ¿no? ¿Cuál escoges, la A o la B? La B, la conveniente. La B. Ahora, ¿qué pasa cuando exceden los 3.500.000? Te sales del régimen. No te sales del régimen y a pagar al 100. Sí, te sales del régimen, nada más que la ley y los mismos transitorios te mencionan que hasta el ejercicio siguiente, ¿no? O sea, si sales si en mayo, junio, julio o agosto, en cualquier mes los rebasas, te tienes que mantener en reciclo, porque hasta el ejercicio siguiente cambias. Entonces, lo hablamos mucho en el RIF, me acuerdo, creo que en una de las pláticas que hemos tenido, ¿no? Oye, si en el RIF hago 4 millones, ¿qué sucede, no? Pues vas a pagar el impuesto como RIF y te vas a ir hasta el año siguiente, ¿no? Yo creo que aquí es la misma situación, a menos que las reglas nos digan cosas diferentes, ¿no? Pero ya la ley está redactada. Hay que esperar la regla de solución miscelánea, ahí ya ahí desarrollan la ley más que la propia ley. Exactamente, y ahora sí vienen los requisitos. Aquí, ¿puedes cambiarle, Juan? Porque Rafa me movió. No, yo lo muevo. Ya. Bueno, pues vamos a ver qué sucede cuando emitan las reglas, que normalmente casi las emiten el último día del año, ¿no? Nos dejan en suspenso todo el tiempo. A ver si no son como el 28 de diciembre, como las facilidades administrativas. Exactamente, ¿no? Bueno, y el tema hablando de las facilidades, menciona la autoridad que por estar en el régimen simplificado, más que en el RIF, pues te van a dar las opciones de pues pagar el ICR conforme una tabla bajita. Bueno, aquí hay una opción interesante para los RIF, ¿no? La permanencia en el RIF, que ahí pues me gustaría que la comentara Rafa. Sí, mira, el RIF, si verdaderamente se deroga al 2022, está derogado, hay por transitorios te dan la opción de seguir tributando en ese RIF, siempre y cuando antes del 31 de agosto ya hayas estado inscrito ante la autoridad, ¿sí? Debes de dar aviso si quieres continuar en el RIF, a más tardar el 31 de enero, ¿sí? Y vas a seguir aplicando los beneficios que estaban en el RIF hasta que tus beneficios se agoten, ¿no? Si tú tenías 3 años tributando en el RIF, te quedan 7 años por tributar en el RIF, tenías 5 años, te quedan 5 años, ¿no? Entonces, esa es la opción de valorar esos temas, de seguir tributando en el RIF o sí cambiarte en el reciclo, ¿no? Por temas probablemente ya estés en el 6º año y tu facilidad de disminución de impuesto a la renta ya no es tan atractiva, entonces tendrías que valorar si te cambias al reciclo o no te cambias al reciclo, ¿no? No todos los RIF les conviene irse al reciclo y no todos los RIF les conviene quedarse en el RIF. O sea, ese es un tema importante de visualizar. Ahí es eso, analizar también cuántos años te quedan de beneficio, ¿no? Y si vale la pena mantenerte o no. Y si no, pues, ojo, solamente los contribuyentes que hasta el 31 de agosto estaban en el RIF podrán mantener este régimen. Quienes no, ya no podrán, ¿no? Hacer el tema de RIF. Serán de este reciclo a partir de septiembre, si alguien se dio de alta en septiembre. Por ahí han comentado que no se permite dar ya la alta, la verdad es que no lo hemos probado, pero si lo hicieras, no tendrías facilidades. Por supuesto, tiene que dar el aviso para notificarle a la autoridad, y si la autoridad no lo hace, automáticamente, o sea, si el contribuyente no lo hace, la autoridad lo hará automáticamente, ¿no?
Y de los beneficios que ha mencionado Nada más Rafa, para el ¿no? tema, de los RIF, la opción de migrar o no, creo que son los únicos que tienen la opción de seguir permaneciendo. Según yo, es del 2019, 2021, y como bien comentas tú, del 21 hasta el 31 de agosto. Así es, 31 de agosto el 21, es correcto, Andrés, ¿no? Bueno, pues hay que estar al pendiente nada más y analicen esa situación, además de los números, de la situación jurídica, también el tema, bueno, en el RIF no hay problema porque no eran socios, era prohibidísimo, ¿no? Y la autoridad te pone anzuelitos como de buena onda, ¿no, Andrés, Enrique y Rafa? Te dice, oye, además, si estás en el reciclo, además no llevar contabilidad, no haces declaraciones informativas, olvídate de Dios, olvídate de cualquier otro aviso informativo, no te obliga, y te facilito que participes en sorteos como el Buen Fin y situaciones que la autoridad saque, o sea, te motiva la autoridad a estar en el reciclo, ¿no? Y por supuesto que tengas preferencia en tema de los remates que se haga la autoridad cuando haga decomisos en estas situaciones, ¿no? Pues bueno, facilidades para quien quiera aprovechar el tema también, ¿no? Hay que verlo si es bueno o no es bueno seguir aquí. Bueno, vamos a continuar rápido, nos vamos ahí prolongando demasiado. Y hablando de los transitorios, lo mencionamos ahorita, Andrés, mira, aquí están recordando que esas facilidades vienen en transitorios para que puedan aplicarse. El tema de la declaración anual, lo que decías, Andrés, en su momento en el transitorio, es una opción, hay que checarlo si no se presenta. En los saldos a favor que se mantengan hay un periodo de transición y tienes solamente un tiempo determinado, importante esto, para aplicarlos o para solicitarlos, los saldos que vengas del 21 hacia atrás. Si no, lo vas a perder, ¿eh? La autoridad dice que ya no tienes derecho a. Y por último, esto es lo más importante, Andrés, el reciclo y las personas físicas que se van a cambiar es en base a los ingresos del 2019, no en base al 2021. Así lo dice el transitorio. Dice la autoridad que es porque situaciones pandémicas, los contribuyentes, sus resultados del 20, sus resultados del 21, Su realidad. No es su realidad. Dicen, no son los ingresos que debieron haber tenido. Entonces van a tomar como base el 19 para que se revisen sus anuales del 2019 y quienes estaban obligados a presentarlas o sus ingresos en su momento, ¿no? Ingresos del 2019. Hay que cuidar eso también, ¿no? No hay que confiarnos que es el 2021 y ya la libramos, ¿no? Al final creemos que coincidimos todos y vamos a empezar a ver personas morales, que en personas físicas sí es conveniente, pero que no nos crean a nosotros. Cada quien debe revisar situación particular, ¿no? Enrique, Andrés, Rafa. Es correcto, o sea, el cálculo debe ser muy particular. Si bien es cierto, ya checamos que es muy conveniente el reciclo en los ejemplos que checamos hace rato, pero sí es importante hacer esa evaluación, ¿no? Y definitivamente en la evaluación de que si jurídicamente y de por ingresos y revisar esa parte, si aplicas para hacer reciclo, eso lo deberías hacer de manera inmediata, ¿no? Para determinar esa situación. Comentarios finales en personas físicas, Enrique, Andrés. No, Sí, ninguno. cabe mencionar, o sea, simple y sencillamente que lo que estamos haciendo en este webinar es precisamente exponer, poner alternativas, poner ciertas líneas de trabajo, ciertas recomendaciones. Sin embargo, al momento de tomar la decisión de adoptar uno u otro régimen o manejar una estrategia integral para abordar el tema fiscal en personas físicas, se deberá de hacer previo análisis específico de cada caso en particular. Exactamente, Enrique, bien dicho y mencionado, ¿no? Es correcto. Y nos vamos a las personas morales, ¿no? ¿Qué sucede con las personas morales? Aquí hay un dato importante que a mí, desde la primera plática que dimos de reformas fiscales, lo mencioné repetitivamente, ¿no? Yo creo que hasta me enfadé a las personas que me acompañaron en aquella ocasión. Hay que cuidar la situación de las personas morales. ¿Quiénes están obligados? Son las sociedades que están constituidas únicamente por personas físicas. El requisito es que no excedan los 35 millones. Y volvemos al caso de las personas físicas, o sea, si vas a iniciar operaciones en el 2022, estima que tus ingresos no rebasen los 35 millones. Pero dato curioso, Andrés, yo lo decía en la plática de reformas, pues si no quieres estar en el reciclo como persona moral, pues da de alta a una persona moral como socio, ¿no? Y evita esta situación. Y amárralo con tu aviso de socios y accionistas, ¿no? Digo, si no quieres estar. Si quieres estar, pues mantén el caminito derecho. ¿Cómo lo ves desde ahí? No, digo, aquí no hay opción, ¿no? Te van a meter, digo, lógicamente parte de socios personas físicas. Pero tienes razón, digo, pues si ya tienes una persona moral que es socia, pues ya no entrarías. Aquí yo creo que si partimos de a quién no le convendría, yo sí digo que habría que analizar de manera particular
las sociedades civiles, por el tema de los remanentes a los mismos socios accionistas. Si bien es cierto, te permite deducirlos, no es una deducción como tal y te va a permitir deducirlas en este régimen. Yo sigo insistiendo que aquí sí hay una controversia de manera particular para las sociedades civiles. Exacto, y lo platicamos en la plática de reformas, la segunda que tuvimos. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Yo creo que sí sería deducible, pero ahorita lo veremos ya más adelante en un tema de las reformas aprobadas final, porque esperemos ver las resoluciones o las reglas, ¿no? Sí, Rafa, ayúdame con esto, por favor. ¿Quiénes no podrán tributar? Las personas morales que tengan socios que sean partes relacionadas. Ahora sí, volviendo al término que tocamos hace rato. En personas físicas. En personas físicas, los que sean miembros o integrantes de las personas morales que tengan control en otras sociedades, también los va a limitar a no tributar en este régimen. ¿Sí? Las personas morales que tengan ingresos en base a fideicomisos, asociaciones en participación, instituciones de sistemas financieros y regímenes opcionales, ¿no? Tampoco no podrán tributar en este régimen de reciclo. Y las actividades de agapes, las con fines no lucrativos y las cooperativas. ¿Sí? Esas no van a poder tributar en reciclo, que al igual que en personas físicas tienen sus limitantes, también en personas morales tienen esos limitantes de no tributación. Exacto. Y ahí resaltamos agapes porque, como lo mencionábamos al inicio, se mantiene el régimen en personas morales de agapes, ¿no? Solo No, digo, y sería un absurdo que los metan, porque al final de cuentas también tributan en flujo de efectivo, tienen beneficios en cuanto a la producción. Pues hay una serie de características para el tema de agape que sería, yo creo que contraproducente el hecho de que los puedan meter aquí. Ahora, hay que recordar que allá, hasta cierto tope, y si son personas, los socios son personas físicas y es una sociedad de producción rural, inclusive las inversiones son deducibles al 100%. Exactamente, en agrícolas, exactamente. En agrícolas. A ver, una opinión respecto a este comentario que les voy a hacer. Una persona moral, un agape es de sociedad en la producción rural, que tenga 10 socios ahorita, o personas físicas ahorita que vean en el reciclo no una opción viable porque van a pasar los 900,000. Se reúnen, hacen una sociedad de producción rural, una CPR, y van a tener la exención de los 40 salarios mínimos por socio, 40 UMAS por socio. Entonces, por default, es correcto. Por default, la sugerencia sería formen sus CPR para tributar en un régimen de agape con exención. ¿Estamos de acuerdo? Mi punto de vista es correcto. Sí, no, digo, hay que seguir en el agape y nada más he ido a precisar para temas de los agapes, son 20 UMAS por socio. Entonces, pues evidentemente ahí eso nos va a convenir seguir en el tema del agape por todos los beneficios. No solo la exención. Exacto. Yo creo que la eliminación de las personas físicas exclusivamente es porque sabemos que la mala práctica era que estaban como socios en un lado y luego ellos también están como actividad de agapes, ¿no? Sí. Y había las dos opciones. Digo, la autoridad no la podemos hacer ya tonta como antes, pues que a final de cuentas no había controles o no había una situación tecnológica, pues, ¿no? O sea, la autoridad lo sabe, todas, y nada más espera el momento para hacer esos cambios. Pero parte de la planeación yo creo que despachos, nosotros mismos, va a ser incorporar o asesorar a esas personas físicas que hagan una CPR para efectos de sus beneficios. Exactamente, es correcto, Rafa, bien dicho, ¿no? Y lo que decía Andrés, ¿no? El régimen de confianza en personas morales es flujo de efectivo. Es todo, que vas a acumular todos tus ingresos que percibas, ya sea efectivamente cobrados de bienes, a los anticipos, en tema de que te den un tema de dación en pago, servicios a cuenta, los depósitos, o el tema de cuando la famosa frase que el interés del acreedor quede satisfecho, ¿no? En todos esos momentos se dará la situación de acumulación de tus ingresos. Y para terminar, como cuando la ley nos dice otros ingresos, aquí también especifican algo muy claro, sin importar el nombre que se le designe. Entonces hay que cuidar mucho los conceptos que se transfieren a las cuentas bancarias, ¿no? Si son el préstamo, si es el donativo, si, no sé, estoy hablando como que de una manera en voz alta, pues, pero hay que cuidarlos si es un traspaso entre cuentas, que también están sonando mucho, porque la autoridad puede suponer esta situación también, sin importar el nombre que se les designe. Hay que cuidarlo y principalmente materializarlo, ¿no? Correcto. Creo que personas morales está menos engorroso,
Pero bueno, y por supuesto hay otras situaciones de acumulación, el tema de las quitas. En su momento hay que saber si se te dio una quita, pues simplemente actualizas y la diferencia la acumulas, o si viene del sistema financiero, pues vas a acumular el 100% de la quita, o se da en el momento que tengas el convenio en el tema de la condonación o la quita, ¿no? Entonces hay que tener eso. Y las empresas que se dedican a exportar bienes, si no les han pagado el CFDI durante los 12 meses continuos, deberán acumular el ingreso, ¿sí? Son de las situaciones que ahí desconozco cómo la autoridad se daría cuenta, pero bueno, la intención no es decir, no se da cuenta, hay que cumplir las reglas, ¿no? Para estar dentro de este régimen. Entonces, otros momentos de acumulación diferentes al tema del flujo de efectivo, ¿no? Se tiene que dar esta situación. Dale. ¿Qué deducciones podrán realizar? Prácticamente las mismas como una persona normal, moral normal, o una persona física de actividad empresarial funcional, que son las adquisiciones de mercancías, las devoluciones sobre ventas, los gastos generales, ¿sí? Y las inversiones en activos fijos e intereses. Todo el tema de deducción normal de impuesto a la renta lo van a poder hacer estas personas morales en este régimen. No, y las inversiones tienen un tratamiento distinto porque aumentan los porcentajes de deducción en algunos supuestos, ¿no? Ya son, creo que se asemeja un poquito más ya esos porcentajes a la realidad. Estaba yo, cuando hice el estudio de estos aumentos, por ejemplo, ya le estaban dando el tratamiento a un equipo de cómputo, ahorita lo estaba buscando, creo que ya es del 40%, si no mal recuerdo, ¿sí? ¿Es correcto? 40% es, déjame checarle, porque es... Ahorita traemos unas tablitas, si quieres, las vemos, Rafa, más okay. adelante, lo más común, pues, pero es interesante esto. Son las deducciones comunes, solamente con flujo, inversiones son diferentes, son los activos, y resaltar, ya no aplica el ajuste inflacionario, Andrés, ¿no? Ya olvídate el ajuste inflacionario, ya no aplica el costo de lo vendido, ya no aplica lo de las cuentas incobrables. Hay que tener en cuenta ese tipo de, que no son deducibles, ¿no? No, pues lo que pasa es que no hay cuenta incobrable porque, pues, es flujo de flujo. efectivo. No lo cobraste, no lo acumulaste. El tema de las inversiones pudiera ser un beneficio, digamos, plausible, es decir, hay un incremento, no es sustancial, pero al final hay un incremento. Y pues me imagino que viene más adelante que otra en las láminas, Eduardo, pero pues el tema transitorio creo yo que es lo que pudiera ser un poquito más complejo para este régimen. ¿Qué va a pasar con los inventarios que yo tengo al cierre del ejercicio? Porque aquí ya no voy a deducir el costo, voy a deducir las compras. ¿Y qué pasa con el inventario que no deduje? ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar que ya acumulé y que ahora tendría que, cuando las cobre en el 2022? Digo, son situaciones en el tema transitorio que también se aclaran y que lo que habrá que cuidar. Oye, ¿qué deduje anteriormente? ¿Qué acumulé anteriormente? Hay un tema también ahí en el tema de la deducción de inversiones que dice, oye, podrás deducir de manera adicional. Esa es la lámina, mi Andrés. Las inversiones, avítatela. Las inversiones que se hagan de septiembre a diciembre, si no mal recuerdo, aunque las hayas deducido. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si ahorita yo compré una inversión del último trimestre del año y deduje una parte, pues las puedo deducir al 100% en este régimen para el siguiente 2022. Es correcto, Andrés. Exactamente la lámina que estamos viendo, y aquí lo pusimos como una línea del tiempo, ¿no? Por lo mismo. Del 2021, a partir del 1 de septiembre, si compras algún activo, y luego en el 2022, esos son unos porcentajes de depreciación que se van a aumentar, y lo pusimos los más comunes, porque lógicamente viene un listado grandísimo, pero lo más común es en una empresa, pues hablamos de mobiliario de equipo de cómputo, construcciones, equipo de transporte, que no cambia, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, si en esta situación compras un activo y en el 2021, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el último cuatrimestre, lo dijiste hablando de equipo de oficina 10%, cuando venga el 2022 tienes derecho a deducir esa diferencia, es decir, el 15% adicional en el 2022, ¿no? Exactamente como lo dijiste, Andrés. Entonces aquí está el ejemplo de otro beneficio, o de los, creo que pocos beneficios en personas morales, ¿no? Sí. Tienes una depreciación mayor. Y puedes deducir dos. Exactamente, pero hay un tope, ¿no? Hay que cuidar que tus activos no rebasen los 3 millones en el ejercicio, en todo el año. Entonces también es 35. Un tema a valorar. ¿Perdón? 35.
No, No, el tema de la inversión de los el tema activos. de los activos de inversión. No pueden acceder a 3 millones. Ah, no, sí, claro, pensé que decían los ingresos. No, el Ajá. tema de los activos nada más. O sea, esto es otra limitante en el reciclo personas morales. Si compras activos, en todo el ejercicio no puedes rebasar de 3 millones de pesos, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Y la otra, a excepción de lo que dice el régimen, no importa que tus activos no estén pagados. Vas a aplicar la depreciación en el momento que la empieces a ser útil ese activo, ¿no? Entonces, cosa interesante y controversia, ¿no? Y bueno, requisitos de las deducciones adicionales a los que marca el 27 de la ley ICR, el código también en el artículo 29, pues es eso, estrictamente indispensables, que estén pagados obviamente, el tema de deducir las inversiones autorizadas, los porcentajes autorizados, el tema de las primas, por supuesto, que esté a nombre del contribuyente y todo este tipo de cosas, y cuando sean pagos a plazos, que normalmente lo pagado. Aquí nos prohíbe el tema de la revaluación de inversiones, Andrés, algo que las estrategias que se mencionan mucho a veces en tema fiscal. Y por supuesto, los comprobantes deben ser en el periodo de pago. Sabemos que en personas morales, el título de capítulo de personas morales, régimen general de ley, hay una facilidad que te dice, tienes hasta antes de presentar tu declaración anual para obtener los comprobantes fiscales. En exclusivamente, te dice que no, debe ser en el periodo de pago, es decir, lo mismo que en el de personas físicas, enero, febrero, marzo. O estás en diciembre debe tener el comprobante. Si no, sería no deducible entonces ese pago que hayas hecho, ¿no? ¿Comentarios? ¿No? Adelante. Adelante. Bueno, hay varias preguntas que nos están haciendo, lo vamos a dejar al final nada más para poder avanzar con la presentación. No creas que no estamos al pendiente de las preguntas, que sí hay bastantes, algunas son repetitivas, pero vamos a dejarlo al final para dar un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Un ejemplo que hicimos con cálculos comunes, Andrés, hablando del reciclo, otro ejemplo que por ahí nos atrevimos a hacer, hablando del reciclo, y ¿qué pasaría, no? Si te vas ¿cómo se calculan las personas morales su pago profesional actualmente? En base a un coeficiente, ¿no? Y pusimos un ejemplo burdo, un coeficiente tranquilo, decente, pues de una forma, y también es un beneficio cuando tienes ingresos, cuando tienes las deducciones, en el momento de deducirlas, porque recordemos que el pago provisional de las personas morales, conforme al 14 del impuesto sobre la renta, no te permite aplicar las deducciones. Es simplemente tus ingresos facturados por el coeficiente y te vas a la tasa y te da y hay ciertos acreditamientos que no quisimos aplicarnos para vernos igualitos en los dos escenarios, ¿no? O sea, sí hay diferencias, sí hay una diferencia interesante, ¿no? Entonces hay que ver también si vale la pena en tema de acreditamiento, el tema de personas morales se vengan al reciclo. ¿Sí? Es un ejemplo muy burdo. Ustedes hagan sus cálculos conforme a cada perfil de su cliente o ustedes como contribuyentes. Pero recuerda que no es opcional, no es opcional, es obligatorio. Bueno, aquí exactamente, aquí no hay opción. Buena observación. Ya estás, las personas ya las estás dando un beneficio, ¿no? Y aquí ya es esto, lo que estás dando de ejemplo, eso es lo que va a pasar. Bueno, para que vean lo que puede pasar. Ahora sí, Rafa, gracias por la corrección. Estábamos pensando en personas físicas. Personas físicas. Entonces, gracias por la corrección. Es correcto. Vean el ejemplo que puede pasar, ¿no? Al final creo que sí va a haber un ahorro también y que pudiera ser un tema, ¿no? La única diferencia es, pues, el tema de los pagos provisionales o pagos anteriores que tengas, o que tengan las pérdidas. Pero aquí también aplicaríamos las pérdidas como cualquier otra empresa, que también hay un régimen para el tema de transición, ¿no? Es importante que lo revisen y principalmente aquí sí ya lo jurídico, ¿no? Que no estés dentro del tema de los socios, accionistas, de los que no puedan tributar, ¿no? Entonces es un ejemplo, espero que les ayude porque tengan una idea nada más, ¿no? Y aquí el tema de cómo se presentan las declaraciones anuales. El ejemplo anterior fue cómo se presenta el pago provisional. Con las declaraciones anuales, bueno, hicimos un organigrama, que más bien quisimos hacer un flujograma y por ahí no fue quizá la metodología, pero está clarísimo, ¿no? Yo lo decía a Rafa hace rato, Andrés, y no sé qué opines, que en el cálculo, como viene la ley redactada, en el cálculo del pago provisional, en el cálculo de la declaración anual, si vemos aquí los conceptos, en ningún momento me dicen qué momento aplico la deducción de inversión. En ningún momento me dicen. Si me voy estrictamente a lo que dice la ley, la redacción no me habla en qué momento aplico la deducción de los activos, ¿no? Yo le digo a Rafa que si nos vamos que disposiciones o tema como tributan las personas morales del régimen general de ley, te lo vas a llevar al anual, pero el cálculo, como menciona la ley, no lo menciona, y aplicará las deducciones de inversión con sus porcentajes actualizados, no dice nada. Entonces, cosas a observar, que esperemos nos aclaren con el tema de las reglas que publiquen o con de la regla de absolución miscelánea, ¿no? Pero en ningún momento no dicen en qué momento aplicamos la deducción de los activos.
Entonces, por eso no lo consideré en el pago provisional y por eso aquí en el ejemplo no las pongo, porque mi pensamiento, que lo digo de manera personal, pues yo no lo vi en la redacción y nos dejan fuera las deducciones. Entonces hay que estar al pendiente a ver qué nos dice la autoridad de esta situación, ¿no? No, digo, evidentemente las tendrías que meter, yo las metería. No, no, o sea, sería... Pero en el anual o en el pago provisional. Desde el pago provisional, pues oye, sería desproporcional, pagarías ahí de manera anticipada un impuesto que el anual tendrías que dejarlo como a favor. Exacto, ¿no? Correcto. Digo, hay que revisarlo, pero sí, no lo menciona ninguno de los dos. Cálculo pago provisional, cálculo anual. Entonces, nada más para que se los dejo de tarea como observación personal y a lo mejor estoy equivocado, pues, pero yo no lo observé en ningún momento. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, ¿no? En el tema de las personas morales que estén en reciclo, las mismas del artículo 76. En este caso, esas obligaciones, pues ya las conocemos todos, mi Rafa, ¿no? ¿Como cuáles son esas? Llevar contabilidad de conforme al código, expedir comprobantes por las actividades que realizan, emitir comprobantes fiscales en los que asienten los pagos efectuados si tienen fuente de riqueza ubicada en el extranjero, en México, formular un estado de posición financiera y levantar un inventario de existencias a la fecha del término del ejercicio, presentar declaración en que se termine el resultado fiscal, presentar a más tardar el 15 de febrero ante las autoridades fiscales el saldo insoluto de préstamos que hayan sido otorgados o garantizados por residentes extranjeros. Oh, muchas. Obligaciones que comparados con el reciclo en persona física, hay una disminución en personas físicas. En personas morales sigue teniendo las mismas. Son las mismas. La única diferencia es la tasa menor, ¿no? Así es. Es la única diferencia. Pero son las mismas del 76 que todas las personas morales, régimen general de ley, deben de estar ejecutando, ¿no? Son 19 obligaciones. Fíjate, pues, ahí para que le echen una lectura, que muchas veces yo he dicho que hay cosas que no cumplimos porque no conocemos esas obligaciones, ¿no? Y el que algunas son administrativas, pero bueno. También en el tema de en qué momento dejan de ser reciclo las personas morales, cuando no cumplan estos requisitos, ¿no? Bueno, ¿en qué momento? Dice, el tema es, bueno, dejarán de ser, si dejan de ser reciclo, se van a tributar al título 2, normalito, persona régimen general de ley, calculan sus pagos provisionales conforme al 14, pero aquí lo interesante, Andrés, es que te dice la autoridad, está bien, calcúlamelo, te saliste del reciclo en el ejercicio inmediato siguiente, pero calcúlame tus pagos provisionales conforme al artículo 58 del código. Y en el código, cuando la autoridad dice que tiene una presunción de utilidad, te da ciertos porcentajes. Y los porcentajes también son abismales. ¿No lo tienes a la mano, Rafa? Los porcentajes, no. Mira, creo que aquí lo tengo. Vamos a hablar, ¿no? O sea, hay porcentajes desde el 6% de acuerdo a las actividades hasta el 50% de acuerdo a las actividades. Hay que leer ese artículo del 58 del Código Fiscal, en donde dice la autoridad presumirá una utilidad. ¿Te sales del reciclo? No nomás sales y contribuyo a ser persona moral y me agarro el último coeficiente que tenía. No, vas a tomar el coeficiente que marque el 58 del Código Fiscal de la Federación. Y hay porcentajes abismales, como ejemplo, nosotros los prestadores de servicio habla del 50%. O sea, imagínate un coeficiente del 50%. Habla en temas de comerciales, gasolina, petróleo, otros del 6%, ¿no? Son ejemplos. El tema de industriales, sombrero, palma, habla del 12%. Aquí estoy viendo el código de la Federación. Entonces, hay varios porcentajes diferentes. Es decir, te saliste porque rebasaste los ingresos, te saliste porque no cumpliste tus obligaciones, vas a calcular tus pagos provisionales en el 2023 de manera quizá muy agresiva. Hay que tener en cuenta esto. Por eso hay que planearlo también si crees que vas a rebasar los ingresos, ¿no? O más bien, si estás fuera de los ingresos, para que quedes fuera, ¿no? O prepárate y agrega un socio de persona moral. Hay que ver muchas cosas, ¿no? Debes de presentar tu aviso de que pues, no cumpliste con tus reglas, te sales del régimen y quedas fuera. Si no lo hace, le toma la autoridad, lo aplica. Así que no hay tema. Y por transitorios te dice que ya lo que dedujiste en el 2022, que eras persona moral reciclo, no lo vas a poder deducir en el 2023. Entonces hay que tener cuidado con estos cambios si te sales del reciclo. Yo creo que la penalidad o la situación que pudiera pasar es muy fuerte, Andrés. No sé si lo tengas en cuenta este artículo. Sí, digo, pero el tema yo lo veo delicado porque te meten a fuerza al régimen. Sí, y te están cuestionando que por los ingresos. En el caso de persona física, es opcional, pero aquí te meten a la fuerza y la salida, pues, no está sencilla. Exactamente, ¿no? Puede ser muy costosa al final, ¿no? Y lo que mencionabas, Andrés, digo, para un avance es el tema de los transitorios, ¿no? El aviso del 31 de enero con el tema
de que entras a reciclo, estás obligado, al igual que la persona física, a darlo, si no la autoridad te va a poner ahí. Lo que decías ya, no vas a acumular ingresos del 2021 que ya hayas tenido. ¿Por qué? Porque lo emitías con un CFDI. Si lo cobras en el 22, no es acumulable, no sucede nada. Mismo caso de las deducciones, no vas a poder deducir lo que tengas en el 20, en el 21, en el 22. Y lo del inventario, Andrés, ¿no? O sea, también mantienes el mismo sistema de costos hasta que acabes el inventario. te acabas el inventario. Como me recuerda cuando fue el tema de la rotación del inventario. Sí, ¿no? exactamente, una acumulación progresiva en varios años. Porque nos cambiaron las compras a costo. Así es, es voltear ahora la jugada. Estaba muy chavito, pero sí me acuerdo todavía de Andrés. Yo sé que tú te acuerdas muy bien. Bueno, pues para que no se preocupen por el tema de inventario. Yo todavía tengo contribuyentes que acumularon inventario todavía hace unos 2 años, todavía un año. Eran 10 años, eso ya se acabó. Ya, 2005, 2015, sí, todavía hace unos años. Sí, sí, la rotación de inventarios que también nos puso a hacer un cálculo. Esto va a ser lo mismo, ¿eh? Sí. Esto va a ser lo mismo, porque ¿cómo vas a identificar qué es inventario? Los que no llevan sistemas, los que no llevan, ¿cómo vas a decir que es inventario? Ya lo estás vendiendo en el 2022. Exactamente, son controles, ¿no? Y el tema del ajuste que mencionabas, Andrés, pues el transitorio nos dice, ¿no? Que si compras algo a partir de septiembre, aprovéchalo y deduce la diferencia en enero, febrero. Pues yo creo que en enero, empezando el primer pago provisional, ¿no? Para que reste. Es correcto. Bueno, digo, ahí estamos abarcando los dos temas. No sé si hay una opinión adicional, Enrique. Vamos a empezar a ver las preguntas. No sé cómo lo veas. Adelante, mi Enrique, dale. Comentar y recordar que si vamos a optar por una estrategia de utilizar una sociedad de producción rural, como lo comentaba Rafa, lo comentabas tú hace unos minutos, recuerden que si bien es una, pudiéramos decir, estrategia basada netamente en una decisión fiscal contable, recuerden que las sociedades de producción rural también se estructuran y se manejan de conformidad a lo establecido por la ley agraria y ley de sociedades mercantiles. Entonces debemos de verificar que toda nuestra planeación contable, fiscal, movimientos, aportaciones de capital, lo que se vaya a utilizar, esté debidamente respaldado por la parte corporativa, ¿de acuerdo? O sea, que tengan registros documentales, societarios, en cumplimiento a las NIF y a las disposiciones de la ley agraria. Es correcto. Exactamente. Andrés, comentarios adicionales para si no te empezar el tema de preguntas, ¿no? No, digo, yo creo que el tema para física lo veo bastante atractivo, interesante. No así en el tema de personas morales. Yo no lo veo atractivo y sigo insistiendo que para la sociedad civil lo veo complejo, lo veo delicado, porque ellos ya tributaban en base a flujo de efectivo. ¿Y qué pasa con los remanentes, no? Inicial, ¿no? Hay que preparar la final. Exactamente, Andrés. Pues mira, de ahí comentarles, bueno, para las personas que estén conectadas en Grupo Toret, nos tenemos las redes, diferentes redes, si nos quieren seguir por el tema de estar viendo los eventos que estamos haciendo próximamente, el tema que tenemos material de otras pláticas que hemos dado, y por supuesto, pues esperamos que nos puedan ayudar a compartir o simplemente seguirnos para que estén informados, ¿no? Nuestra tarea como grupo es pues, dar información que pueda ayudarles en su toma de decisiones o de alguna manera a llevar a cabo en su trabajo, ¿no? Vamos a ver una serie de preguntas ahorita y por supuesto arrancamos. Elena nos va a ayudar a ver las preguntas, ¿no? Claro, Martín Rodríguez dice, buenas noches, para deducir un gasto en IVA debe de ser deducible para efectos de ISR en reciclo, no tiene derecho a deducciones, aún así se puede acreditar el IVA, ¿dónde se fundamenta? Ayúdame, Andrés. Digo, yo la verdad es que no le veo ningún problema, más que todo porque habla, si me voy al acreditamiento de lo que es, de los requisitos del acreditamiento del IVA, habla de que sea estrictamente indispensable y que sea deducible para ISR, no que lo haya deducido como tal. O sea, yo no le veo ningún problema y ahí se basaría, oye, no es que no sea deducible, es que el régimen me los quita. Siguen siendo deducibles. Exactamente. Solamente para el cálculo del impuesto es que no los consideras, pero son deducibles y por lo tanto... Son estrictamente indispensables, entonces, hoy no las deduje, no, pero sí son deducibles. Es correcto. Sara Soto pregunta, si es socio de una PM pero está suspendida, ¿ahí sí se puede pertenecer al reciclo? Rafa. En mi punto de vista, no, porque al ser socio,
ya limita la disposición, que es muy clara. Ser miembro de esas personas morales no manifiesta si está activa o está en suspensión, simplemente es que seas miembro socio accionista, porque si esa persona moral está suspendida, pero él en su obligación está como socio accionista, debería de estarlo, porque ya es una disposición que debería de tener. Entonces no sería miembro de un reciclo, no podría ser miembro. Fíjate que acabas de dar un tema muy importante, Rafa, ¿no? O sea, no volteen a ver a las personas morales, o sea, no volteen a ver sus obligaciones registradas en su CIF, porque ahí es donde viene detonado si eres un régimen asalariado, si eres un asimilado a salario, si eres una socio accionista, si eres actividad empresarial, volteen a ver su CIF con eso. Oye, ¿quieren hacer cambios? Bueno, quizás sea la primera situación que voltee a ver la autoridad, pero también acuérdense que si van a salirse de las sociedades, personas morales, pues hay que dar el aviso al tema de la obligación de las personas morales del cambio de socios y accionistas, ¿no? Y es la forma de amarrarlo. O viceversa, si las personas morales son personas físicas, todos sus socios, y no quieren entrar al régimen, pues den de alta a una persona moral socio y hagan el aviso para que concuerde, tenga la autoridad los soportes y ustedes puedan justificar el que no sean parte de este régimen, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con Rafa. Adelante, Elena. Enrique Marco Gómez pregunta, ¿el régimen de plataformas digitales se pasará automáticamente al reciclo? No, Enrique, no, las plataformas digitales tienen un capítulo específico, siguen iguales, y si sus actividades son las mismas a través de esas plataformas, hay que recordarles que hay una forma de tributar, siguen iguales, no entran plataformas digitales en reciclo. Ahí no hay combinación ahí. No hay combinación, por ninguna manera, ¿no? Si tú traes... Adelante, Elena. Dale. Enrique Torres pregunta, ¿qué sucede si se recibe una liquidación y es superior a los 3,500, pero solo es por el concepto de liquidación? ¿Ya no podría tributar en ese régimen? Adelante, Andrés. ¿Liquidación de qué? ¿De asalariado, me imagino, o qué? Andrés, ¿contestas, por favor? Pues no especifica, pero... Cuando es hablar, Hay que recordar que para estar en el régimen de reciclo debes incluir todos los ingresos, incluyendo salarios. Entonces, si es una liquidación por tema de salarios, pues lo sacaría del régimen, ya rebasaría los 3,5 millones. Sí. El tema de salarios tenga su tratamiento particular y le van a retener igual y entrarle en el puesto igual. Hay que recordar que para el tema del reciclo son únicamente actividad empresarial, profesional, arrendamiento, y a salarios los deja fuera. Sin embargo, sí dice que van a formar parte de los ingresos para estar en el reciclo. Exactamente, saldría del régimen, correcto, Andrés. Continuamos, Elena. Josefina González pregunta, ¿cómo se calcula el ISR de los que tienen ingresos por honorarios y tributen el reciclo? ¿Se acumulan y se aplica la tarifa anual? ¿Tú, Rafa? No, ya no se aplicaría la tarifa, se aplicaría la tabla en base a los porcentajes, ¿sí? Y como bien lo comentamos hace rato, los pagos son mensuales, no son acumulados, son mensuales. Ya en la declaración anual, pues ya se disipará las diferencias que pueda haber tenido en los pagos provisionales, exclusivamente en pagos provisionales, y lo que te da con la comparación contra el impuesto anual, ¿no? Pero no se aplica tarifa, es la tabla. Beatriz Garfias pregunta, ¿también serán pagos definitivos para el PM o sigue acumulando? Ayúdame, Andrés, porfas, tú se las sabes bien todas. A ver, repite la pregunta otra vez, Selena. Pregunta, ¿también serán pagos definitivos para PM o sigue acumulando? ¿Para persona moral? Me imagino, ¿verdad? Sí. No, pues son acumulativos o son ingresos acumulables. Vas acumulando y vas pagando de manera provisional y vas descontando lo que ya pagaste de atrás. Es correcto. Es la diferencia. Ahí sí son acumulativos. Diferencia de personas físicas. Enero, febrero, enero, marzo, enero, septiembre, ahí sí es acumulativo. Exactamente. Alma Cruz pregunta, ¿y si quiero quedarme en el RIF, dónde se deberá presentar el aviso? Mira, todavía no sabemos las disposiciones que van a hacer, ni el formato, ni nada. O sea, estamos esperando las reglas de carácter general que emita la autoridad.
Lo que sí hay que tener en cuenta, y no lo olvides y agéndalo, es, vence el 31 de enero, a menos que den un plazo adicional en estas mismas reglas, ¿no? Entonces hay que esperar pues, de qué medio y qué formato autorice la autoridad, ¿no? Yo opino que va a ser ya sea vía buzón tributario, un caso de aclaración o una actualización de obligaciones normales, ¿no? O sea, de que va a ser digital, va a ser digital. Exactamente, que ya prácticamente todo ya es digital, ¿no? Así es. Y Francisco Pérez pregunta, ¿en persona física las deducciones personales se eliminarán? Sí, ya lo vimos, ¿Sí? quedan fuera. Ok, bueno, también para todas las personas que están preguntando, el material se les va a mandar por correo electrónico al correo donde se registraron en los días siguientes. ¿Vemos algunas otras preguntas? Sí. Ok. Eric les pregunta, ¿qué sucede si existe un extranjero en una persona moral? ¿Es recomendable sacarlo y hacer un acta de asamblea o solo lo vería mal la autoridad? Esto para poder ser reciclo. Mira, hay que recordar quiénes no pueden ser recicos, ¿no? Y menciona que son extranjeros que no tengan establecimiento permanente en México. Entonces, aquí yo te preguntaría, ¿tiene establecimiento permanente el extranjero? Si lo tiene, no hagas modificaciones. Si no lo tiene, pues sí, o sea, retíralo del acta, ¿no? De las asambleas. Y Eric Ruiz pregunta, ¿ambos en persona física y persona moral hay que meter oficio para cambiarlos si decide hacerse el cambio o será automático para los que no rebasen? ¿Qué dices, Andrés? En el tema de reciclo, pues habla de que van a ser en automático, meterse ahí, ya es opcional estar ahí, tendrías que presentar el aviso. Yo imagino que en automático la autoridad va a estar considerando ahí, basado en la estadística que traes arrastrando, que ya había dicho Eduardo, son 2019, pero pues si no trabajaste ahí vas a entrar. Exactamente, no, ahí lo que hay que checar es eso, ¿no? Más bien el aviso es para evitar que te suban el régimen. Entonces, porque lo menciona mucho en el RIT por los beneficios que van a mantener, pero para el tema de entenderlo, creo que es para todas las personas físicas, ¿eh? O sea, hay que estar al pendiente de también presentar ese aviso. Y Nayeli Sandoval pregunta, si nos cambiamos al reciclo de PF, ¿qué pasará con las pérdidas fiscales? ¿Qué dice Rafa? Pérdidas fiscales, pues habla de tratamiento de los saldos a favor y los beneficios fiscales que traigas, vas a tener un año, bueno, un año no, hasta la declaración anual para aplicarlos, ¿no? Ahí va a ser tu limitante, que se me hace exhaustivo, por eso es lo que debes de analizar si traes pérdidas fiscales muy, con montos muy altos y probablemente tú tienes una estimación de que esa pérdida te la vas a aplicar en 3 años, no te conviene irte al reciclo porque vas a perder la pérdida, vas a perder las pérdidas porque no la vas a poder aplicar hasta el anual del 2022, que nada más te va a permitir un año hacerlo, ¿no? Así es, ahí es el dato interesante, que si no lo puedes aplicar, se van a perder, ¿no? O sea, si no tienes esa utilidad, se van a perder. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Vamos a dejar aquí las preguntas por tiempo, que tenemos un tema para concluir a las 9 de la noche, por tema de que sé que todos ustedes, como muchos de nosotros, pues tuvimos un día laboral. Pues agradecemos que nos hayan acompañado y como siempre, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Vamos a poner una encuesta ahorita. Juan, ¿me ayudas a poner la encuesta? Que nos ayuden, qué más podemos apoyarnos, temas y eso. Y adicional, invitarlos el día de mañana a tener una plática en Facebook en vivo para que si nos sigan en las redes, en la página de Grupo Toret, para hablar del tema que ahorita se ha pronunciado la Suprema Corte, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que va derivado de la reforma penal del 2020, ¿no? Entonces vamos a checar una plática rápida para saber qué es la situación actual, ¿no? Y Andrés, pues gracias nuevamente por acompañarnos. Esperemos que la que sigue, que sí va a ser presencial, estemos todos juntos de manera directa y ahora sí, adicionalmente de vernos, pues poder charlar más cómodamente, ¿no? Claro, Eduardo, es un gusto saludarlos y pues aquí estamos a la orden. Excelente. Y pues bueno, Rafa ahora sí estuvo aquí, se animó a venirse desde FIG aquí a Guadalajara a estar con nosotros. Y Rafa, nuevamente, muchas gracias. No, gracias, Eduardo, por la invitación. Siempre agradecido pues de participar y enriquecer un poquito más estas pláticas y darles a conocer al público lo que a nuestro criterio la autoridad está manifestando y a lo que a nuestro criterio también estamos nosotros interpretando estas leyes, ¿no? No es la verdad absoluta, pero sí tenemos un poco de razón.
Un poco, pero bueno, coincido con Rafa y resalto, no es verdad absoluta. Todos nosotros, los que participamos como expositores, somos asesores, somos personas que contenemos una firma que damos apoyo y pues nos damos un tema para darle estudio y para poder dar una opinión personal sin que sea el tema de verdad absoluta, como lo dice, ¿no? Y por supuesto que siempre hemos trabajado en equipo y seguiremos trabajando como tal. Agradecerles su presencia, invitarlos nuevamente, aquí están los eventos que siguen. Vamos a hacer una prueba importante en el mes de diciembre, hacer una prueba híbrida en donde esperemos que la gente nos acompañe presencialmente cuidando el tema de COVID, las sanas distancias y todos los factores, y por supuesto de manera virtual a quienes no estén en el estado, ya sea de Jalisco o de Tepic, para que puedan acompañarnos también en la plática, esperando que las reformas ya sean sido aprobadas, y no creo que estén las reglas, Andrés, pero si las tenemos, pues hablamos también de las reglas, ¿no? Claro. Sí, Eduardo, también Adelante, Enrique. aprovechando que comentas de los siguientes eventos que van a ser de forma híbrida, pues también que estén atentos nuestros amigos que nos están escuchando para los próximos eventos del ciclo 2022, en el cual pues ya retomaremos el ritmo en cuanto a las capacitaciones y a los webinars y también a los talleres prácticos que vamos a estarles para que tomen nota y sigan al pendiente redes sociales, y en enero les mandaremos el calendario del primer semestre del 2022 y por lo pronto que nos acompañen el próximo 25 de noviembre, 7 y 14 de diciembre, si mal no recuerdo. Exactamente. Bien dicho, vamos a estar haciendo ya talleres y ya tenemos calendario para iniciar el 2022, incluso el primer webinar del 2022 va a ser hablar de PLD, en tema específicamente arrendamiento y el tema de prestación de servicios, ¿no? Exclusivamente esos dos temas, y principalmente el prestación de servicios por el REPSE, ¿no? Que nos obliga a hacer operación vulnerable y a estarlo presentando los avisos. Entonces, muchas gracias, Enrique, por recordarlo. Estimados los que estén conectados todavía, se los agradecemos. Esperamos que haya sido de su agrado y seguimos en contacto. Y si les gustó el tema de la transmisión, más adelante estará en el canal de YouTube de Grupo Toret, también para que sigan volviéndola a revisar. Como lo dijo Elena, vamos a estarles mandando el material a los correos que se registraron y material adicional donde hicimos nuestro papel de trabajo para que lo tengan ustedes y lo estudien también. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.